Bienvenidos a otra sesión técnica. Vamos a invitar a Héctor Moncruz. Héctor es profesor de Ingeniería Química. Hoy lidera la investigación de agua potable en INEQIA y es director de la Universidad de Agua Potable. Va a presentar XGBoost, modelado para agua potable. Muchas gracias. Soy Héctor Moncruz. Voy a presentarles esto. Este es un estudio que se hizo conjuntamente con una empresa, ATL. Estamos hablando de 5 millones en la población de este lugar. Este estudio se hizo por ATL. Esta es la persona, David Abert. Él está haciendo su doctorado. Está terminando su primer año. Y el proyecto está siendo financiado por Sherlock, que es el centro centro de investigación que está financiando este estudio. Para contarles de nuestro estudio, les voy a mostrar el marco del proyecto. Empezamos hace 10 años, quisimos desarrollar una herramienta llamada Drinkias. Quisimos digitalizar las instalaciones y nos enfocamos no solamente en el tratamiento y el suministro, cómo suministrar la dosificación, cómo gestionar la red de suministro y tratar de elaborar diferentes alertas para saber si era buena la distribución del agua potable. Y ahora nos enfocamos en el QMRA, evaluación de riesgo microbial. Les voy a explicar qué es lo que estamos haciendo. Esta evaluación lo primero que hay que hacer es identificar los riesgos, los peligros. Luego hacemos una evaluación de exposición, una evaluación de efecto y una caracterización del riesgo. Acá queremos evaluar la concentración de microbial. Este estudio se enfoca entonces en la identificación de peligros en la cuenca. Tenemos diferentes fuentes de agua potable, agua de mar, agua subterránea, reservas, ríos. Tenemos contaminación microbial que viene de diferentes fuentes. Tenemos problemas con el tema de los animales. Tomamos una muestra, lo analizamos. Lleva más o menos unos días. Y luego de la evaluación podemos suministrar el agua a los consumidores y estimamos que la concentración de riesgo, utilizando diferentes datos, utilizando parámetros, para reducir este tiempo. En vez de hacerlo en algunos días, la evaluación lo podemos hacer ahora en segundos, utilizando diferentes métodos, con inteligencia artificial y otros métodos. Hay diferentes estudios que están haciendo lo mismo, pero ninguno evaluó todavía estos modelos
tenemos que cuantificar la certidumbre de estos datos. Es cierto que hay diferentes modelos. El CatBoost, diferentes modelos. Generalmente el modelo que se ha utilizado más es el Random Forest. Acá están las métricas, son bastante altas. Lo que hacemos es un estudio de referencia. El uso de árboles de decisión de boosting gradiente va a mejorar la bacteria fecal y el performance del modelado. Este estudio se hizo en el norte de España. Acá tenemos una cuenca. No es tan grande este río si lo comparamos con algún otro río de por aquí. Queremos suministrar agua a 5.5 millones de personas. Y para eso usamos diferentes datos. Datos hidrológicos, meteorológicos. Y tenemos datos de 20 años. Usamos los datos. Vemos la correlación de los datos. Normalizamos esto y vemos que algunos datos tienen correlación con los Escherichia coli. A veces las correlaciones no son buenas para el modelo, a veces sí. Estas concentraciones Escherichia coli nos da información en este modelo. Vemos la cantidad de contaminación. Estas concentraciones, vemos la distribución que es bastante normal. Hay muchos datos y muy baja concentración. También puede haber una concentración más alta, pero generalmente esto muestra que estas grandes concentraciones podrían ser un tema de aguas residuales, puede haber un tema de contaminación. Pero lo más importante para nosotros es esto, porque hay muchas incertidumbres con estos datos. ¿Es una contaminación cruzada o qué? ¿O es una contaminación microbial? Tenemos que enfocarnos entonces en estos datos cuando desarrollamos un modelo. Este es un modelo que se llama boosting de gradientes. El modelo va aprendiendo a medida que lo hacemos. Y entonces siempre toma en cuenta los errores anteriores para seguir haciendo el modelado. Empezamos con muchos errores y ahora tenemos bajos errores. Y son software de fuente abierta. Y usamos esta métrica. Acá queremos cuantificar no solamente el error, pero reducir el efecto de los valores atípicos para poner una penalidad en los datos que no son realistas. Cuando queremos detectar, queremos cuantificar el rango de incertidumbre. Si esto es un 10 unidades, la probabilidad de estos datos, tenemos que tener un rango entonces, para ver si estamos en condiciones seguras o no. También predicciones conformales para la incertidumbre es independiente de la naturaleza de los datos. Este es el proyecto que hemos desarrollado: adquisición de datos, construcción de modelo, optimización de hiperparámetros. Evaluamos los errores del modelo
Luego tenemos intervalos de confianza conforme de computación. Y luego la interpretación de los resultados. Acá los resultados, fíjense este modelo que nos da el menor valor de errores. Y luego acá estamos hablando del tipo de resultados. Fíjense que CatBoost, este modelo es el que llega más cerca a los valores reales. El rojo es el CatBoost y los datos reales están muy cerca de la predicción del modelo. No hay que subestimar los datos. Luego miramos las predicciones. Cuando tenemos un alto rango, tenemos mucha incertidumbre de los datos. Cuando hay mucha incertidumbre, vemos que tal vez puede haber un riesgo con esta predicción de datos. Pero cuando la incertidumbre es baja, cuando el rango es bajo, tenemos baja incertidumbre. Entonces, estamos casi seguros de que los datos van a estar en concentración seguras. Luego, mirando los datos, vemos la distribución y el impacto. Fíjense, cuando vemos rojo, hay mucho efecto en el modelo. Fíjense acá, hay mucho efecto de amoníaco, pero hay menos cantidad cuando vemos la temporalidad de los datos. Vemos cómo los datos impactan el modelo. Acá hay un punto en el río que está afectando la predicción de datos. Y una vez que ya hemos detectado o estimado la concentración microbial, podemos hacer la evaluación de exposición. Vemos la eficiencia del tratamiento basado en los diferentes parámetros como turbidez, flujo, ver también los diferentes parámetros y tratamientos. Y luego pasamos a la caracterización de riesgo, teniendo en cuenta el parámetro DALI. Acá podemos hacer como si fuera un semáforo para ver rápidamente cómo está funcionando el plan. Entonces esta herramienta, Drinkias, que es el modelo QMRA, basado en los diferentes parámetros que tenemos en DALI, podemos cuantificar la parte microbial. Este es el escenario base. Vemos que está funcionando bien. Tenemos todas las luces verdes del semáforo. Acá el DALI nos muestra que está bien. Pero si ponemos un escenario pico, mayor turbidez, mayores parámetros, mayor microbial, también teniendo en cuenta que está funcionando bien, podemos estimar el estatus del QMRA puede estar en riesgo. Por eso está amarillo el semáforo. Esta herramienta entonces nos puede ayudar para evaluar el rendimiento del tratamiento. Y para terminar, podemos decir que todo esto mejora el indicador de la bacteria en este rendimiento predictivo. Y los valores SHAP identifican el impacto de las características del modelo. Muchas gracias por ver nuestro estudio. ¿Hay alguna pregunta?
Quiero saber si lo que desarrollaron para la planta de tratamiento, si eso se pueda utilizar en el sistema de distribución. Bueno, basado en la última presentación, podría ser una buena opción aplicarlo en los diferentes estudios, en el sistema de distribución, por ejemplo. El sistema, la calidad del agua es mejor que en la cuenca, pero tenemos que enfocarnos en este estudio, que es distinto. Pero puede haber muchos datos en el sistema de distribución. Última pregunta. Hola, Daniel Micha, Dinamita, fue una gran presentación, muchas gracias. Quiero preguntar, ¿cuánto tiempo lleva entrenar el modelo? ¿Y cada cuánto hace simulaciones? ¿Cuánto lleva capacitar, entrenar al modelo? ¿Cuántos datos necesitan? Bueno, la persona responsable de este estudio no está aquí, pero no le tomó mucho tiempo. Le tomó tiempo desarrollar el modelo, pero en el programa de la conferencia, en realidad no era este el título de la presentación. Lo tuvimos que cambiar porque cuando estábamos viniendo tuve diferentes resultados de este modelo. Lleva tiempo, sí, no mucho tiempo, pero como estamos haciendo un estudio de referencia, lleva algunas semanas para desarrollarlo. Una vez que está desarrollado y los datos son buenos, los resultados son buenos, entonces es rápido. Gracias. Gracias, Héctor. Now we invite Pablo. Ahora Pablo Koch. Pablo es ingeniero civil de Uruguay con un máster del instituto en Holanda. Trabaja en el Ministerio del Medio Ambiente en Uruguay. Sus actividades tienen que ver con gestión de recursos de agua y herramientas operativas, incluyendo diferentes metodologías a nivel de cuenca y poder desarrollar políticas públicas. También es orador en UTEC y en el programa de agua sostenible. Nos va a presentar innovación estratégica, herramientas operativas para la gestión de recursos de agua en el río Santa Lucía. Muchas gracias, buen día. Voy a presentar el trabajo que está haciendo un equipo en el Ministerio de Medio Ambiente. La idea es presentar cómo está enfocado este proyecto en el Ministerio y luego presentarles las herramientas operativas. Este caso, los antecedentes de este proyecto tienen que ver con unas situaciones globales. Es el cambio climático, que vemos variaciones meteorológicas y cómo abordamos esta situación en el país. Y qué herramientas desarrollamos con las instituciones para poder abordar este tema. Y voy a presentarles lo que es de relevancia local. Acá se trata de la cuenca del río Santa Lucía. Este tema se ha discutido mucho en la conferencia porque es el que nutre de agua potable. También tenemos importancia estratégica de este instrumento y herramientas, y es poder implementar efectivamente esta gestión de recursos acuáticos integrados. Y el foco de esta presentación es saber qué herramientas y estrategias
el ministerio y el país va a desarrollar para poder abordar estas situaciones. No voy a entrar en mucho detalle aquí les muestro la cuenca del río Santa Lucía. Acá tenemos el sistema de agua potable. También tenemos muchas actividades económicas que incluyen agricultura, ganadería, procesos industriales. También tenemos otro aspecto relevante que tiene que ver con los ecosistemas ecológicos. En nuestro país, esta cuenca tiene diferentes presiones. El sistema de agua potable, una parte relevante de esto y su infraestructura relevante es el reservorio de Paso Severino. Y si nos enfocamos en la gestión, una parte muy importante es la calidad de agua potable que afecta a diferentes ecosistemas. Y también queremos avanzar en cuanto a la gestión integrada de los recursos acuáticos. En el ministerio entonces tenemos diferentes instrumentos para trabajar sobre esto. Luego les voy a mostrar algo que tiene que ver con cómo estas herramientas pueden ayudar. ¿Qué hacen estas herramientas operativas cuando tenemos diferentes situaciones? Acá le estamos mostrando la sequía. Ya se ha discutido esto. Ya lo han explicado anteriormente en esta conferencia, lo que pasó en el año 2020 a 2023, la gran sequía que tuvimos. Luego tuvimos una gran inundación en la cuenca. Entonces, esto todo tuvo que ver con el reservorio de Paso Severino. Acá les muestro algunos instrumentos de recurso de agua integrada. Tenemos un Plan Nacional de Agua, también una comisión de la cuenca del río. Los mayores objetivos del plan son el desarrollo sostenible del agua, el saneamiento como derecho humano y también la gestión de riesgos. También tenemos algunos otros instrumentos. Lo que quiero que consideren es que uno de los mayores objetivos de estos instrumentos y qué hacemos en las instituciones con estas herramientas operativas. Acá les muestro la situación hidrológica y de pronóstico, HSFR. Lo que hacen es hacer una evaluación de tiempo real de las situaciones, entonces monitorean recursos acuáticos en el país. A través de la historia, el ministerio ha recabado diferentes datos y ahora parte de esto se está siendo procesado en esta sala de pronósticos. Y una cosa que vemos es que tienen información de diferentes instituciones. INEA, una comisión de Salto Grande, también información del ministerio con respecto a medición de inundaciones, lluvias. También tenemos otra información y otras instituciones con las que interactuamos una vez que tenemos esta información. Acá tenemos OCE, SINAE, que es el Sistema de Emergencia Nacional. Cuando ocurre una situación, puede ser una sequía o una inundación, vienen indicaciones o actividades que se desarrollan. En este contexto, entonces, voy a mostrarles un poco más del proyecto. Este proyecto se llama Adaptación en Acción y es en la cuenca Santa Lucía. Es un proyecto que tiene diferentes resultados. Me voy a enfocar en el primer resultado, que es la adopción de un sistema de alerta temprana operativa por
cantidad y calidad de agua. Esto fue un desafío para ver cómo el ministerio colaboraba con otras instituciones. Puede ser la Universidad de la República, que nos ayudó a desarrollar estas herramientas, y también una colaboración con Antares, que es un instituto de investigación de agua. Acá pueden ver la herramienta y el sistema que usamos para desarrollar lo que les mencioné de la situación hidrológica y el pronóstico. Se llama FEUS, es un sistema de alerta temprana de inundaciones. Acá integramos datos y hace pronósticos de inundaciones y gestión de agua. Esta herramienta tiene diferentes productos y aplicaciones. Tenemos información de diferentes lugares, 476 lugares de medición de flujo, de agua de lluvia, medición de ríos y estaciones meteorológicas. Todo esto, datos se recaban de diferentes instituciones. También hay instituciones de otras partes del país y de la región. Les voy a mostrar algunos productos que desarrollamos en la herramienta para poder evaluar estas situaciones. También hay otro elemento que tiene que ver con la calidad del agua y su monitoreo en Paso Severino. Se instaló un monitoreo constante para ver la calidad del agua. Y fue un desafío para nosotros para trabajar con esta información y cómo procesarla. Bien, la primera situación que vimos fue la sequía del 2020 al 2023. Hubo un déficit de precipitaciones y en estos años hubo 30%, 16% y 23% y 16% de nivel de agua más bajo. Acá en colores podemos ver las estadísticas hidrológicas de un año típico. Así que ven en diferentes colores la parte más baja hidrológica, cómo fue la situación, cómo se midió esta situación en la cuenca. Acá vemos la entrada al Paso Severino en el 2022. Fue una situación muy seca y este análisis pasó después de esta situación. Y es de un punto de vista de planificación. También tenemos un índice, pero no voy a entrar en detalle con eso. Otros productos también tenían que ver con este periodo. Hubo mucha interacción con OCE en esta situación. Queríamos estimar la superficie de las represas con imágenes satelitales. Queríamos saber cuál era el volumen de agua que había en las represas. Entonces, en este periodo teníamos interacción diaria con la gerencia y la gestión de estos sistemas. Queríamos poder monitorear las variables. Acá tiene más que ver con los parámetros de cantidad de agua. Y ahora queremos trabajar más sobre la calidad del agua. Acá tenemos la sequía que les estaba mencionando. Esto fue más bien una situación regional.
Y acá les muestro otros productos que se desarrollan en esta sala de predicciones. Y otros productos que se desarrollan con instituciones regionales, como el sistema, el CISA. Este es el último ejemplo que les quiero mostrar. Hablamos de calidad de agua. Esto es Paso Severino. Acá tenemos algunos parámetros de calidad de agua. Hubo una situación de algas en enero y febrero de 2024. Tenía que ver más con la situación de la inundación de la que hablamos. Y estábamos siguiendo. Hubo un intercambio entre el Ministerio y OCE, porque ellos estaban monitoreando internamente. Quisimos trabajar juntos para ver cómo evolucionaba la situación y queríamos colaborar con el análisis. También acá les muestro la turbidez, ficosanina y nivel de agua en la represa y cómo estas variables interactuaban. Porque era una situación muy particular, porque era una reserva que se secó y empezó a llenarse de vuelta. ¿Y qué estaba pasando entonces desde el punto de vista de la calidad del agua? Acá hay algunas cosas que hacemos en colaboración. Nos enfocamos mucho en el análisis de la situación hidrológica, pero también hay otras cosas que son relevantes para analizar. De nuestra experiencia, vemos que eso es una herramienta muy relevante y que nos da resultados muy útiles luego que implementamos estas herramientas. En la historia de nuestro país hubo diferentes desarrollos de punto de vista de investigación y de las instituciones que producen información. Y es importante tener buena relación con ellos para poder tener toda esta información. Estas herramientas permiten una buena integración de datos, también datos en tiempo real de las diferentes fuentes en el FEUS Uruguay. También queremos invertir más en modelos de calidad de agua e hidrológicos. Queremos hacer mejores monitoreos. Esto tiene que ver con expandir la red para tener sistemas de monitoreo en tiempo real, para tener sistemas de boyas adicionales y sensores remotos. Esto ayuda a fortalecer la gobernanza y la colaboración porque nos da una herramienta para poder interactuar con la comunidad y discutir cuáles son los problemas que hay. Y también es una buena oportunidad de desarrollo e investigación, porque son investigaciones continuas y son esfuerzos de desarrollo continuos para buscar soluciones innovadoras. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo podemos ligar este modelo o este abordaje con el otro, el presentado anteriormente? Está todo en la misma cuenca y están relacionados los modelos.
Esto es algo que mencionamos ayer. Es una buena pregunta, porque hay dos modelos diferentes en la misma cuenca. Con el título de esta presentación, que son herramientas operativas, esa creo que te daría la pista de que tenemos herramientas operativas, que cuando tenemos información diaria, a veces por hora también, del sistema de alerta temprana, tenemos por hora información. Lo que se presentó ayer se enfoca más en la calidad del agua. Y eso determina cuál es el uso de estas herramientas. Es cómo decidimos cuándo vamos a hacer una práctica de gestión. Cuando hablamos de cantidad de agua, hablamos de algo diario. Por ejemplo, si hay una inundación y hay que hacer una decisión en el mismo día o en horas. Pero cuando hablamos de calidad de agua, las decisiones que tomamos cuando tenemos una situación, analizamos cómo progresa, pero si queremos hacer cambios en la calidad del agua, las decisiones se hacen más mensualmente, anualmente o a mediano plazo. Por eso lo que se presentó ayer y lo que usamos hoy para calidad de agua son los resultados de esos otros modelos, donde se pone más detalle en lo que la cuenca hace para transportar esto. Muchas gracias, Pablo. And now we'll have Marta Ganser. Ahora Marta Ganser. Marta es química de España. Ella hizo el plan de seguridad de agua en Barcelona en 2009. Luego, sistema de saneamiento, seguridad de saneamiento para aguas residuales. De 2013 al 2021 fue gerenta de calidad de agua en la planta de tratamiento de agua en Barcelona y hoy es gerente de calidad de agua en todo el ciclo de agua. Y va a presentar el abordaje de Barcelona al cambio climático y la escasez de agua a través de los planes de seguridad de agua resiliente al clima. Bueno, voy a presentar una situación similar a la que tuvieron en Uruguay el año pasado. Nosotros también tuvimos eso del otro lado del mundo, en Barcelona. Voy a empezar con el contexto. Por supuesto, saben que el cambio climático es una de las mayores amenazas que tenemos en este siglo y la disponibilidad del agua va a ser una de las mayores preocupaciones. Estamos ubicados en una región en el norte de España, en la cuenca del Mediterráneo, y ahí históricamente hemos tenido falta y problema de agua, tenemos sequías, tenemos inundaciones. Acá pueden ver una cuenca emblemática de nuestra área y en un año quedó vacía de agua y luego de un año se llenó nuevamente. También tuvimos esta situación el año pasado. Entonces hemos tenido problemas históricamente con el agua. Y en marzo 2024 tuvimos nuestro nivel más bajo en las cuencas y tuvimos solamente 14% de disponibilidad de agua para agua potable. ¿Y cómo hemos manejado nuestras fuentes de agua? Tenemos estas cuencas, estas reservas. Acá tenemos algo de agua también en el acuífero. Nuestros mayores ríos son estos.
Y si comparamos con otros ríos de Europa, van a ver que el flujo es muy bajo. Y esto es solamente un promedio. Entonces nuestro mínimo puede llegar a ser 1 o 2 metros cúbicos por segundo. Cuando no tenemos agua, ¿cómo manejamos el tema? En aquel momento usamos esta agua superficial. En el año 2021 y 2022, 50% del agua era agua superficial. Y luego, otros años, tuvimos más agua superficial. Casi 80% del agua era agua superficial. Y luego, 20% era agua del acuífero, agua subterránea. Pero en el 2023 tuvimos que cambiar y empezamos usando desalinizador. Las cuencas empezaban a bajar, entonces estábamos desalinizando el agua. Y en el año 2023 aumentamos al máximo la desalinización y tuvimos que proveer con otra agua mezclada con agua del río, y se trataba en la planta de tratamiento de agua. Entonces, acá tenemos cantidad de agua, tuvimos que cambiar las fuentes del agua y luego tuvimos menos agua de baja calidad y que había que gestionarla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de este abordaje de gestión de riesgo. Tenemos experiencia con planes de seguridad de agua. Teníamos implementado esto en Barcelona del año 2009. Y San Joanes B es una planta de tratamiento de agua muy compleja. Tenemos muy baja calidad de agua. Convencionalmente tenemos este problema. En situación normal tenemos este plan, tenemos más de 100 analizadores, vemos la turbidez, el cloro, también vemos otras cosas, bromato, níquel y otros parámetros. La verdad que es un avance tecnológico muy bueno que tenemos en estas plantas de tratamiento, pero la verdad que la calidad del agua es baja. Podemos tratar agua superficial y también agua subterránea. ¿Cuál es nuestro plan de seguridad de agua entonces? Acá no se puede ver nada, pero igual les cuento que hay que tener un plan que muestre los peligros, los problemas, los límites. Uno tiene que establecer sus propios límites y saber qué vamos a hacer cuando lleguemos a ese límite. También tenemos verificación. Este es uno de los pasos más importantes. Una vez que estamos operando, tenemos que verificar que lo que estamos haciendo funciona. Es un papel con los datos relevantes que tenemos que conocer. Desarrollamos eso entonces en el 2009. Y luego, fíjense cómo, después de gestionar el plan de tratamiento de agua, hicimos una presentación en la conferencia de seguridad de agua en el 2022, mostrando nuestra implementación y cómo llegamos a tener mejores niveles de calidad de agua potable. Y queríamos saber si podíamos implementar esto
en aguas residuales. Esto fue en el 2019. Les voy a mostrar el volumen de agua que tratamos el año pasado. Necesitamos tener más agua regenerada, recuperada. Hace 4 años no tratábamos esta cantidad de agua, pero empezamos a desarrollar este sistema de seguridad de agua y de saneamiento. Tenemos 5 plantas de tratamiento de aguas residuales y acá podemos recuperar el agua. Lo usamos el agua para uso de agricultura, del medio ambiente. Y el más importante es el uso prepotable. La mayor diferencia entre un plan de seguridad de saneamiento y un plan de seguridad de agua es, por supuesto, el agua, pero con el saneamiento hay que desarrollar un plan único de saneamiento para cada uso. O sea, con el agua potable hay solo un uso. Entonces precisas solamente un plan de seguridad de agua. Pero cuando usamos el agua para diferentes usos, no es lo mismo el riesgo que tenemos para agricultura o recreativo o potable. Y no hay ley que nos apoye, que es importante. Es lo mismo entonces. Para el uso, vemos la calidad de agua que tenemos, el plan de tratamiento y el uso. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? Y luego verificar. Este es el alcance del área metropolitana. Tenemos 5 plantas de tratamiento de agua potable, donde está implementado el plan de seguridad de agua. En nuestro caso, tenemos la ISO 2200 y tenemos estas 3 plantas de tratamiento de saneamiento, por donde podemos reciclar agua, y tenemos plan de seguridad de saneamiento. Entonces tenemos, estos son los planes de los que voy a hablar. Nosotros bombeamos agua de las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo bombeamos al río y ahí se mezcla con el río y se trata luego en la planta de agua potable. Porque este plan de seguridad de agua y acá un plan de seguridad de saneamiento se manejó como un sistema integral. Mañana les voy a mostrar esto en mayor detalle, esta parte del reuso, el reciclaje del agua en Barcelona. Así que si quieren, mañana les doy más detalles. Y una cosa importante que hay que hacer es monitorear. Hay que saber qué monitorear y cómo controlar el riesgo. Mañana les cuento más acerca de esto. Ahora, ¿cuál es la clave del éxito? Bueno, tenemos este plan de tratamiento avanzado, tecnológicamente hablando. Uno no puede construir este plan en un año. Nosotros ya lo teníamos, entonces lo utilizamos para nuestra situación. También gestión de riesgo basado en el ISO 22000. Pudimos sacar los microcontaminantes y parámetros microbiológicos que teníamos con esta agua reciclada. Y entonces tenemos agua superficial, teníamos que complementarlo con agua reciclada y también usamos agua del acuífero. Pero si no llueve, no se recarga el acuífero. Entonces hay que recargar el acuífero.
porque es otra fuente importante de agua para Barcelona. Acá es donde bombeamos el agua reciclada. Acá hay un bypass. Y acá recargamos las cuencas, los acuíferos. También en la planta de tratamiento de agua potable, luego del tratamiento podemos recargar con una inyección de pozos. Es un piloto, pero estamos recargando 50 litros por segundo, o sea que está funcionando. Y también tenemos nuestro acuífero cerca del mar. Entonces, cuando el nivel de acuífero baja por debajo del nivel de mar, podemos construir una línea de pozos para prevenir esta intrusión del mar. Y todo está funcionando con agua reciclada. Entonces, ¿cómo podemos gestionar todo esto? Bueno, es a través de un plan de gestión de aguas residuales. Tuvimos que integrar estas nuevas fuentes de agua, estos nuevos riesgos y nuevos usos, y analizar dónde estaban los riesgos, dónde estaban los obstáculos y cómo monitorearlos. Esto fue uno de los mayores desafíos. ¿Cuál es el riesgo? ¿Dónde está el riesgo? Hicimos una tabla con bibliografía, HUG, AC, EPA, ACA, mucha bibliografía, para saber si estos parámetros únicos eran un riesgo a la salud o no. Porque al principio empezamos controlando más de 450 parámetros. Teníamos que saber entonces si había riesgo relacionado con esto o no. Este es un resumen de los nuevos riesgos que encontramos. Habían nuevos riesgos microbiológicos, tenemos contaminantes. A veces ya eran las mismas mediciones que teníamos, pero teníamos que modificarlas un poco. Ahora, al final, ¿cuáles eran los problemas? El mayor problema y el que podía reducir la capacidad hidráulica, y este era nuestro mayor problema, porque no teníamos agua, teníamos que tratar el agua entonces. No podíamos elegir. Bueno, el mayor problema eran las algas y la salinidad. Ni farmacéutico, ni pesticida, no. Estos eran nuestros problemas. Algas. Teníamos problemas con el pretratamiento. Cuando no funciona bien el pretratamiento, podemos tener problemas con microbiología. Entonces, tuvimos que desarrollar un monitoreo para prevenir y actuar cuando detectábamos las algas. Y luego la salinidad. Todo funciona cuando la salinidad está en un rango, en un cierto nivel. Si tenemos mayor conductividad, no funciona. Y como estábamos haciendo un ciclo, el agua tratada va al agua residual y el agua residual se bombea al río. Y también tenemos la intrusión del agua del mar con salinidad. Realmente teníamos una situación dramática y pudimos manejarlo con esta recarga de aguas al acuífero. Bien, problemas que podrían afectar la calidad del agua, pero no nos afectaron. ¿Por qué? Porque teníamos este plan de gestión preventiva de riesgo. Materia orgánica, productos de desinfección, entre otros. Y pensamos que era bueno comunicarle a las autoridades de la salud si teníamos que elegir entre agua, o sea, suministrar agua con algunos incidentes de agua. Y hablamos entonces con las autoridades de la salud y les dijimos,
les dijimos, podemos encontrar estos problemas. No los encontramos, pudimos manejar todo, pero fuimos a hablar, fuimos transparentes y les dijimos, miren, si ustedes nos piden que suministremos agua, podríamos llegar a encontrar algún problema. Y también habíamos desarrollado un plan de restricciones para dejar de suministrar agua de noche en la ciudad de Barcelona. Por suerte, empezó a llover y no pasó nada, pero por lo menos ya habíamos desarrollado todo esto por las dudas. Acá tenemos puntos críticos de control. Tener un plan de tratamiento en una situación perfecta. Tener nuevas membranas, carbón. Y bueno, acá están las conclusiones. Disculpen que me pasé de tiempo. Bueno, la cuenca del Mediterráneo es muy particular porque es vulnerable a la escasez de agua y a los impactos del cambio climático. El agua reciclada se ha hecho muy necesaria por la escasez de agua que tenemos. Hemos implementado este plan de seguridad de agua resiliente al clima. Lo tuvimos que hacer porque no teníamos agua suficiente. También el reuso del agua o este reciclaje fue muy importante para nosotros y la recarga del acuífero. Y este plan es una herramienta muy importante para nosotros. Gracias. Okay, we have time for just one question. Tenemos tiempo para solo una pregunta. ¿No tiene micrófono? Fue muy buena la presentación y veo la complejidad de la planta de tratamiento, pero vi que fue muy complejo la parte de la recolección, fue importante. Vi la parte logística, la infraestructura. ¿Podrías contarme más acerca de eso? ¿Estás hablando de las restricciones? No. Los desafíos con el tratamiento, pero tuvieron que hacer entrar el agua y reubicar el agua. O sea, los desafíos que tuvieron para recabar el agua y distribuir el agua. Porque tú hablaste del tratamiento, pero yo me pregunto qué pasa con el bombeo, con los caños para hacer entrar el agua y sacarla en la red de distribución. Bueno, la calidad del agua de tratamiento estaba bien, no teníamos problema con la distribución. Sí podríamos encontrar un problema si tenemos menos presión, como dijeron en la presentación anterior, y si el bombeo para en la red de distribución. Y si hay filtraciones, podemos tener problemas. Pero en nuestro caso, no tuvimos que parar el suministro de agua. Si se reduce la presión, ahí podría ser algo polémico, porque los edificios, los apartamentos que están en la parte más alta del edificio, ellos no tendrían agua. Pero los apartamentos de los primeros pisos sí tendrían agua. Y la razón por la que no lo aplicamos era que no queríamos parar suministrando agua, porque una vez que uno para de suministrar agua, viene menos presión y ahí sí podemos ver estos problemas que les mencioné. Esta es la proyección entonces
de la restricción si lo hubiésemos hecho. Pero la calidad de agua en las aguas de tratamiento estaban muy bien. No tuvimos problemas. Okay, but very quick. Muy rápido, por favor. Una pregunta rápida. ¿Se puede medir o evaluar la respuesta de sus clientes con respecto a este problema? ¿Hablas del uso del agua reciclada o qué? Hemos hecho algunas encuestas con clientes. Por supuesto que el agua reciclada no se percibe bien. Pero de todas maneras tenían agua cuando abrían la canilla. Entonces, si preguntás, cuando no tenés problemas, por supuesto no quieren tener agua reciclada. Pero si uno le pregunta cuando hay escasez de agua, la respuesta de la gente fue buena, mejor de lo que pensábamos que iba a ser. Gracias, Marta. Bien, los alentamos a que sigan hablando, haciendo preguntas y todo durante el corte para el café. Ahora vamos a invitar a Gilda Clochard-Bossuet de Chile. Ella ha estado trabajando para Veolia, una de las mayores compañías mundiales en cuanto a la gestión de servicios de agua. Es gerente del proyecto para las operaciones de agua. Está en Chile y va a presentar gestión de cambio climático, biociudad. Buen día a todos. Voy a hacer una presentación bastante similar a la de Marta, pero no voy a entrar en mayores detalles porque sé que nos está esperando el corte para el café, así que les voy a mostrar un pantallazo general con respecto a lo que hicimos para abordar los impactos del cambio climático que tenemos en Santiago de Chile. Entonces, en la presentación quiero presentarles a María y a Mario. Son ciudadanos de Santiago de Chile. Y en la foto pueden ver de que están contentos. Santiago es una de las pocas ciudades en Sudamérica donde uno puede tomar agua de la canilla de forma segura. Fíjense en la foto. Estos datos son de la OCDE. Y es uno de los pocos países donde se puede tomar agua de la canilla de forma segura. El servicio es amplio porque 100% del agua residual se colecta y se trata de forma adecuada. También en cuanto a los costos, acá tenemos 1.23 por metro cúbico. Es bastante bajo el costo si lo comparamos con las grandes ciudades del mundo. Y este costo cubre todo. O sea, no hay subsidios para financiar la inversión. Esto es lo que se necesita. La factura del agua paga lo que es necesario para desarrollar y mantener todo el servicio. Entonces, el servicio lo gestiona un operador muy bueno que se llama Aguas Andinas. Ellos gestionan el servicio para el área metropolitana. Son 8 millones de personas. Tenemos 100% de cobertura en cuanto a agua potable y aguas residuales. Es una empresa privada que está en la bolsa de valores. Nosotros controlamos los servicios. Eso es lo bueno de la presentación. Parece que todo está muy bien, pero de hecho no está todo bien. Porque
El área metropolitana de Santiago está siendo afectada por los cambios climáticos. Fíjense los últimos años, cuando hablamos de precipitaciones, en 200 años se dividió por 3 la cantidad de precipitaciones. En el 2021 tuvimos menos precipitaciones en Santiago que en Riad, en Arabia Saudita. Eso es para darles una idea nada más. Y esto tiene un impacto muy importante en el agua que se usa para producir agua potable, porque tenemos que dividir por 2 la cantidad de agua que tenemos. Si miramos la tendencia, fíjense que hay una baja en 185 años. Y si miramos los últimos 15 años, vemos que hay una caída que preocupa mucho con respecto a qué va a pasar ahora. Entonces, menos agua del río. En Chile no fue siempre igual. Tenemos 3, 4 meses de precipitaciones y luego tenemos como 8 o 9 meses donde no llueve prácticamente. Tenemos las montañas, la cordillera de los Andes, y tenemos nieve durante el invierno, y esta nieve va a brindar agua durante el verano. Fíjense la curva que vemos a la izquierda. En 50 años tuvimos 30 grados más, 3 grados más de diferencia. Hay una gran diferencia en la cantidad de agua que tenemos. Y por último, cuando tenemos lluvia, tenemos más eventos extremos y hace que el agua del río no pueda ser tratada. Hay eventos donde podemos llegar a tener 100.000 NTU. Esto no es Photoshop, es real. Ese es el color del agua. Fíjense la evolución. Al principio, en 10 años tenemos acá. El último son 4 años. Fíjense cómo no podemos tratar el agua. Cada 2, 3 años. Y ahora tenemos todos los años esta cantidad de agua y el riesgo de no poder suministrar agua a la población. Menos agua, entonces, cada vez menos agua en verano, nos muestra que tenemos el riesgo de no tener más agua. Entonces, como ya vimos lo bueno al principio, ahora empezamos a ver que la situación es algo más compleja. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Como dijo Marta, nuevos recursos, hay que optimizar la eficiencia de los pozos existentes. Tenemos como 250 pozos en la ciudad y agua subterránea también, 15% y 95% de agua superficial. Entonces, lo que hicimos fue aumentar la capacidad de los pozos. También quisimos perforar más pozos y al final llegamos a 25% del agua. En Chile tenemos derechos de agua, o sea, si uno quiere obtener agua, tiene que tener un permiso para hacerlo. Y es proporcional al flujo de agua que tienen. Si uno tiene un flujo de agua prudente, se puede sacar. Empezamos a negociar con otros usuarios para obtener el permiso cuando ellos no lo tienen que usar. Entonces, fíjense que hasta 40% del agua superficial que obtenemos no es de nuestro permiso, son permisos que tenemos que obtener a través de indemnizar a los usuarios del agua. Otra cosa muy importante
es el consumo del agua. Son las acciones que toman los usuarios del agua. Hemos hecho muchos programas de comunicación, programas de educación en las escuelas, ciudades, programas de beneficios también para incentivar a las personas que utilicen bien el agua. Fíjense que en los últimos 8 años pudimos bajar 8% el consumo del agua en la ciudad, a pesar de que nos aumentó un 1% la población. Hablamos de este evento de muchas precipitaciones. Construimos más reservas y llegamos. Lo que queríamos era almacenar el agua y poder tratarla. Hicimos una gran inversión. Estamos en un seminario. Se nos reconoce por las acciones que tenemos con el agua. Quiero contarles 2 cosas, porque la idea es compartir buenas prácticas. 2 cosas que son bastante innovadoras en cuanto a la detección de fugas de agua activas. Tenemos que actuar sobre esto. En los últimos años conseguimos un 30%. Para América Latina es bueno. Si nos comparamos con Europa, Porto tuvo 25%. Sabemos que tenemos muchas cosas para hacer todavía. En cuanto a la detección activa de fugas, tenemos escuadrones de detección de fugas, 16 de estos. Van con un medidor para detectar las concentraciones e identificar las fugas. Funciona muy bien. En la América Latina hay muchas tuberías de plástico y es muy bueno. Luego tenemos un piloto que hemos empezado hace un año. Se llama Suki. Suki es una perra y es la primer perra de América Latina que está encontrando las fugas en Santiago. Todo eso es muy bueno, pero no es suficiente. Si no hacemos más, en 5 o 6 años no vamos a tener suficiente agua para suministrarle agua a la comunidad. Entonces hicimos un plan que se llama Biociudad, que es para anticipar, tratar de entender qué es lo que va a pasar en el futuro. Y queremos diseñar un plan con soluciones concretas para mitigar la aceleración del cambio climático. Es un gran plan. Hablamos de $1.000 millones en los próximos 6 años. No es solamente un plan técnico, también es un plan de comunicación, porque Aguas Andinas no puede hacer lo que tiene que hacer solo. Entonces, los consumidores, los reguladores son muy importantes para actuar juntos en este plan, porque hay que hablar de las tarifas de agua, hay muchas partes interesadas. Por eso comunicamos, porque hoy la inversión no está completamente validada. Entonces la comunicación es muy importante. La parte técnica, tenemos que hablar de la recarga del acuífero. Se está trabajando mucho con los consumidores para reducir el consumo. Eficiencia hidrológica. También les hablé de la tarifa del agua. En Santiago es una tarifa
base. Todos pagan lo mismo en Santiago y queremos poder cambiar eso. Queremos implementar, como en la mayoría de los países, pagás una tarifa variable. Entonces podés fomentar a las personas a no consumir tanta agua. Para terminar, entonces, tenemos un cambio climático. Todas las presentaciones desde ayer están hablando de cambio climático. El cambio es impresionante. De acuerdo con GARF, les mostré con la evolución de las precipitaciones en los últimos 50 años. Ha sido drástica la reducción de agua. Todos tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad que está afectando la seguridad del agua. Es un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer para trabajar con la resiliencia. Gracias. Okay, ¿Hay alguna pregunta? ¿Dónde es el café? ¿Cuál es el balance entre el interés de la empresa para tener una renta? Es una buena pregunta. En Chile podemos obtener un mercado regulado donde cada 5 años se negocia con el regulador la tarifa para los próximos 5 años. Y tomamos en cuenta el costo de la producción y la distribución. Entonces, se trabaja en las dos partes de la ecuación. Si empezamos, primero no tenemos opción, es así. Y luego, si tenemos una tendencia a la baja del consumo del agua, entonces podemos gestionar un cambio en la tarifa. Es algo que se puede hacer en Chile. Bueno, muchas gracias por la presentación. Thank you very much. Muchas gracias. Ahora los invitamos a tomar un café y volvemos en media hora. Gracias. A las 12 en punto vamos a recomenzar.